Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelly Lucas de la Universidad Nacional Autónoma y a Distancia de México. Estoy estudiando la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, módulo 2, unidad 3. Y este ejercicio corresponde a resolver 3 problemas de la unidad 3. Los problemas que elegí son demostrar que los puntos, aquí los tenemos, 0,0, 3,4, 8,4, 5,0 son los vértices de un rombo. Calcular el perímetro y área. El segundo problema es hallar las coordenadas de los vértices de un triángulo sabiendo que las coordenadas de los puntos medios son menos 2,1, 5,2 y 2,3. Y finalmente, ¿cuál es la ecuación general de la recta cuya pendiente es menos 2 y su intersección con el eje Y es 4? Este último problema es sencillo, pero a mí se me complicó porque no entendía realmente qué es lo que me estaba preguntando o cuál era la instrucción. Entonces, por eso decidí colocarlo. Entonces, vamos a comenzar con el problema 1. Demostrar que los puntos 0,0, aquí ya hice mi gráfica, 0,0, que será el punto A, el punto 3,4, que yo lo nombré B, el punto 8,4, que es el C, y el 5,0, que es el D, son los vértices de un rombo. Si son los vértices de un rombo, entonces calcula el perímetro y el área. Para poder solucionar este planteamiento, pues yo recordé que el vértice es el nombre que recibe el punto de unión entre los segmentos que originan un ángulo y que hay varias propiedades de los rombos que debo considerar. Primero, que si esto es un rombo, sus lados son paralelos y tienen la misma longitud. Es decir, AB es paralelo a CD y tienen la misma longitud. BD es paralelo a AD y tienen la misma longitud. La siguiente propiedad es que las diagonales del rombo son perpendiculares entre sí. Una vez considerando esto, entonces, puedo utilizar la fórmula de la distancia entre dos puntos para calcular su longitud. Esto quiere decir que si quiero calcular la distancia de A hacia B, A será mi punto 1 y B será mi punto 2. Y entonces D será igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y cuadrada menos y1 al cuadrado. Una vez que ya tengo mi fórmula, entonces ya puedo empezar a resolver el problema. Entonces, comenzamos con el primer lado, que es AB. Aquí les puse unos numeritos, 1 y 2, para no olvidar cuál es mi punto 1 y cuál es mi punto 2 y poder sustituir en la fórmula. Entonces, como B es mi punto 2, entonces X de B, que es 3, será el que va aquí, menos X1, que es 0, al cuadrado, más Y2, que es 4, menos Y1, que es 0, al cuadrado, raíz cuadrada. Vamos resolviendo la operación y entonces me queda 3 menos 0. Acordémonos que siempre resolvemos primero lo que va entre paréntesis. 3 cuadrado más 4 menos 0, 4 cuadrado. 3 al cuadrado, 9. 4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada. 16 más 9 es igual a 25 raíz cuadrada, igual a 5. Esto quiere decir que la distancia de A a B es igual a 5. Este mismo procedimiento lo vamos a realizar para calcular BC, CD y DA. Una vez
que ya terminamos de calcular las distancias, lo que yo obtuve, vean que aquí tengo la distancia BC y también le puse mi numerito 1, 2, distancia CD y mi numerito 1, 2, distancia AD y mi numerito 1, 2. Voy sustituyendo los valores y en el caso de la distancia BC, que es esta, también obtuve un valor de 5. En la distancia DC, obtuve un valor de 5. Y en la última distancia, que es la AD, también obtuve un valor de 5. Eso quiere decir que entonces el criterio que nosotros tenemos sobre que los lados del rombo son iguales sí se cumple. Ahora demostremos la segunda propiedad que vamos a utilizar, que es que las diagonales del rombo son perpendiculares entre sí. Para poder demostrar que son perpendiculares, nosotros vamos a utilizar la fórmula de la pendiente. Cuando nosotros tenemos líneas rectas paralelas, tienen la misma medida. Es decir, para demostrar la paralelidad de los lados AB y CD y BC y AD, tenemos que comprobar que la pendiente de la recta 1, que en este caso es AB, y la pendiente 2, que en este caso es CD, y en el segundo grupo es BC, será M1, y AD será M2. Entonces, si comprobamos que M1 es igual a M2, en este caso, y M1 igual a M2 en este caso, entonces vamos a identificar que las rectas son paralelas. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para identificar o para localizar M? Pues la fórmula de la pendiente. M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Muy bien, entonces aquí tenemos nuestras coordenadas para recordarlas porque ya estamos ocupando una hoja distinta. Entonces aquí vean que ya agrupé por las pendientes que necesito comprobar si son paralelas. La recta AB debe ser paralela a la recta DC. Entonces, sustituimos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Aquí está nuestro punto A y B. Entonces, Y2 es 4 menos Y1, que es 0, entre X2, que es 3, menos X1, que es 0, igual a 4 sobre 3. ¿Ok? Vamos a calcular ahora M2, que debe ser paralela a AB, que es la recta o el segmento DC. Aquí tenemos que D será 1 y C será 2. C, entonces es Y2, 4, menos C, ¿dónde estamos? Me perdí aquí, 0, entre X2, que es 8, menos X1, que es 5. 4 menos 0, 4, 8 menos 5, 3, 4 sobre 3. Entonces, como AB es 4 sobre 3 y DC es 4 sobre 3, M1 es igual a M2. Por lo tanto, AB es paralela a DC. Y este mismo procedimiento lo vamos a realizar con el segundo conjunto de paralelas, donde M1 será BC, M2 será AD. Y aquí ya tengo la sustitución. 4 menos 4, 8 menos 3. Acuérdense que B es 1, C es 2, A es 1 y D es 2, para que lo sustituyan en la fórmula. Aquí tengo 0 sobre 5, 0 sobre 5. Entonces, cumple la propiedad M1 es igual a M2. Por lo tanto, BC es paralelo a AD. Y entonces se cumple nuestro criterio de paralelidad, por lo que podemos demostrar que los puntos 0,0, 3,4, 8,4 y 5,0 son los vértices de un rombo. Ya que tenemos demostrado
que es un rombo, entonces calculemos el perímetro y el área. Calcular el perímetro pues es la suma de los lados de la figura que estemos haciendo. Entonces nuestro rombo tiene 4 lados, será lado más lado más lado más lado. Si lo vemos en términos de segmentos o de lados, como los hemos nombrado, será el segmento AB más el segmento DC más el segmento BC más el segmento AD. Cada uno de estos, si no recordamos mal, cada lado vale 5, entonces AB es igual a 5, BC es igual a 5, DC es igual a 5, AD es igual a 5. Aquí tenemos AB, BC, CD, DA. Entonces, si cada lado vale 5, pues tenemos que sumar 5 más 5 más 5 más 5 igual a 20. Ese será el perímetro de nuestro rombo. Finalmente, para terminar con el problema, hay que calcular el área del rombo. La fórmula del área del rombo es igual a diagonal 1 por diagonal 2 entre 2. Aquí tenemos ya que D es igual a diagonal. Ahora, el problema es que no hemos calculado las diagonales. Si regresamos a nuestra figura, nosotros lo que hicimos fue identificar el lado AB, BC, CD y DA, pero no calculamos las diagonales, que sería el punto que une A con C y el punto que une B con A. Pero no hay problema, porque podemos utilizar la fórmula de la distancia para identificar el largo de la diagonal de las dos diagonales del rombo. Entonces, vamos a calcular las diagonales. La distancia de la primera diagonal, que será de 1, es AC. Sustituimos los valores en nuestra fórmula. Recordemos x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Sustituimos todo esto, raíz cuadrada, nos da un total de 8.94. Y hacemos lo mismo para calcular D2 de la distancia BD. X2 menos X1 al cuadrado más Y1 menos Y2 menos Y1 al cuadrado, raíz cuadrada, y me da un total de 4.47. Ahora, si sustituimos estos valores, que es D1 y D2, aquí entre 2, obtendremos el área de nuestro rombo. Al sustituir los números en la fórmula, nos queda 8.94 por 4.47 entre 2 es igual a 6.70. Esa será el área de nuestro rombo. Ahora continuemos con nuestro segundo problema, hallar las coordenadas de los vértices de un triángulo, sabiendo que las coordenadas de los puntos medios son menos 2,1, 5,2 y 2, menos 3. Para mí, lo interesante del problema fue el plantearlo. Como todos los problemas, siempre se me complican en el planteamiento. Tengo la idea de que puedo utilizar la fórmula de el punto medio y sustituirlo. Entonces, hago la figura y marcar mis incógnitas, porque realmente no conozco cuánto vale la X de ningún punto y solamente tengo los puntos medios. Entonces, asumo que de A, B, C, D, que son mi primer conjunto de incógnitas, yo tengo el punto medio que es menos 2,1. De los puntos C, D, E, F, asumo que el punto medio es 5,2. Y de los puntos E, F, A, D, el punto medio, las coordenadas son menos 2, menos 3. Si yo hago esto, entonces puedo hacer un sistema de ecuaciones, de 3 ecuaciones, para poder encontrar las incógnitas. Entonces vamos a empezar aquí. Ustedes ya saben que terminé el problema porque nada más estoy explicando los pasos.
Vamos a ver aquí, entonces tengo que AC más BD entre 2 es la sustitución de lo que tengo aquí. Tengo aquí todas mis incógnitas.